Una especie de entre las más de 1 millón que hay en nuestro planeta ha dominado todas las demás formas de vida y ha alterado dramáticamente la faz de la Tierra. Es una especie que, si la estudiamos detenidamente, revela una anatomía diferente a las demás especies y que se la conoce como el mono desnudo. Físicamente, el ser humano es un débil primate con una piel vulnerable y poco protegida, sin defensas naturales como escamas, afiladas espinas, veneno, colmillos o garras. Sin embargo, equipado con un gran cerebro, esta curiosa criatura ha dominado el mundo. ¿Cuál es el secreto de este prodigioso éxito sin precedentes? El mono desnudo. Una visión personal de la especie humana por Desmond Morris. El lenguaje del cuerpo. Resumiendo, el animal humano es anatómicamente poco común. Su falta de pelo es única entre los primates. En contraste con otros monos, su cara tiene una nariz protuberante que nace desde los ojos y labios desarrollados. Sus piernas son largas y rectas y, a diferencia de cualquier otro mamífero, es bípedo. Los pechos de las hembras permanecen hinchados durante su vida adulta, incluso cuando no producen leche, un hecho de nuevo único. El pelo permanece en algunas zonas escasas, la parte superior de la cabeza, las axilas y rodeando los genitales. El macho tiene el pene más grande de todos los primates. El animal humano es el único primate que posee ancas carnosas y redondeadas. Estas características convierten al ser humano en un extraño mono. Y para un estudioso del comportamiento animal, más peculiar que su anatomía son sus actividades. Yo soy zoólogo, y dado que el hombre es un animal, no veo el motivo por el que no pueda estudiar esta especie en particular, del mismo modo que he estudiado otras especies en el pasado. El secreto, una observación paciente. Yo creo que el método ideal es estudiar a los humanos en su ambiente natural. Calles y parques, tiendas y oficinas, ciudades y aldeas. Analizar por todo el mundo su comportamiento en situaciones reales. Por donde quiera que vayas, te sorprenderá la semejanza existente entre las costumbres de los seres humanos. Por supuesto, hay muchas diferencias superficiales, a veces tan impresionantes que les prestas una atención excesiva y crees que se trata de diferentes especies con resultados desastrosos. Porque costumbres, ritos y creencias aparte, biológicamente somos iguales, hecho que considero tranquilizador. A finales de los 60 estaba yo sentado en esta terraza de la isla de Malta, hablando con mi editor, y nos llamó la atención el hecho de que al otro lado de la calle había dos hombres gesticulando de un modo curioso. El modo de mover las manos me fascinó hasta tal punto que mi editor llegó a comentarme que yo observaba a los hombres como los ornitólogos observan a las aves. Sí, supongo que yo podría ser un hombrólogo, le contesté. Al decirle eso, fue como si me dieran el pistoletazo de salida a una competición de muchos años que me llevó a más de 60 países. Era un proyecto ambicioso, pero estaba decidido a hacer una clasificación completa de los actos humanos, gestos, posturas y expresiones del hombre por todo el mundo. Era un proyecto en el que iba a emplear mucho tiempo. Iba a investigar acciones que los autores de diccionarios definen con palabras. Empecé haciendo enormes gráficos con todas las expresiones faciales, gestos, movimientos y posturas. Estos gráficos los aumentaba mes tras mes. 8 años después,
Terminé el trabajo y pude, al fin, hacer público el fascinante lenguaje del cuerpo humano. Uno de los primeros problemas con los que me encontré fue el hecho de que hasta el acto más sencillo, como el hecho de estrechar la mano, tiene incontables variaciones. A veces se reduce a un mero roce de palmas, como estos masáis del este de África. Pero en otros países es un acto más elaborado. En Malí, en África Occidental, el que tiene la mano suele a la vez tocarse con la otra el antebrazo. En Marruecos, a la vez que se dan la mano, se besan el dorso de las mismas. Y en Turquía, estos granjeros kurdos han convertido este simple hecho en poco menos que un ritual. Es una regla local que no se puede empezar ningún negocio sin haberse dado la mano antes, y deben seguir haciéndolo hasta que se cierre el trato. El sentido básico de estrecharse la mano implica un acto igualitario, dejando momentáneamente de lado el nivel social de las personas implicadas en dicho acto. Este tratamiento igualitario, que se ha extendido por todo el mundo, es relativamente reciente. En la antigüedad, el saludo lo daban las clases más bajas a las más altas como signo de respeto. En algunas remotas partes del mundo, hoy en día, aún podemos verlo. Los habitantes de toda al sur de la India continúan realizando el rito de inclinar el cuerpo de modo que las clases inferiores coloquen la cabeza a los pies de las superiores. Variaciones aparte, estos saludos tienen algo en común. Se ajustan al contexto en el que se realizan. Muchos gestos tienen diferentes significados en diferentes lugares, de modo que hay que diferenciar el uso de las manos en un mercado o en un país extranjero. Para mí esto significa que todo va bien, pero en el sur de Francia esto puede tener un significado distinto. Allí, el círculo formado por los dos dedos significa nada o cero, de modo que en el sur de Francia significa cero. Es decir, sin valor. Así que no puedes decir que el vino estaba estupendo, porque lo que estás diciendo es que el vino no valía nada. Si vas a Cerdeña es aún peor, porque el mismo gesto es una obscenidad. Al juntar los dedos en forma de anillo, simbolizas un orificio. Y si en Cerdeña quieres decir que algo está bien de esta manera, puedes tener problemas. Puedes cometer muchos errores con los gestos si vas de un sitio a otro. Un mismo mensaje se da de diferentes formas en países diferentes. El signo de la locura. ¿Cómo dirías que alguien está loco? Bien, aquí en Roma harías así. Pero en Inglaterra harías así. El movimiento de un destornillador, como si estuvieras apretando un tornillo, o quizá indicando que el cerebro no para de dar vueltas, o me daría golpes en la cabeza, como diciendo, ¿qué cree que tiene dentro del cráneo? En algunos países se hace con ambas manos. Hay muchas variaciones. Si vas a Japón, has de tener cuidado, porque si lo haces en este sentido, significa que es inteligente. Y si lo haces al contrario que las agujas del reloj, en Japón significa que alguien está loco. Un mismo mensaje se da en el mundo de diferentes maneras. Uno de los ejemplos más obvios y a la vez más peligrosos son los gestos ofensivos. Este peatón turco demuestra su enojo lanzando el brazo, utilizándolo como si fuera un simbólico pene agresivo y erecto. Un signo más oscuro y que a menudo se ve en Italia es el del cornudo. Significa que la víctima del insulto es un cabrón, es decir, que su mujer no le es fiel. En Estados Unidos, el insulto más utilizado es la extensión del dedo corazón, usándolo como pene simbólico. Es un gesto muy conocido en muchos países que fue creado en la antigua Roma. Mucho más local es el griego motza, que data del Imperio Bizantino. Simboliza el lanzamiento de excrementos a la cara de la víctima.
En Inglaterra, el peor insulto es un gesto que se hace con 2 dedos. Data de antes de la batalla de Agincourt. Es un gesto que a veces los turistas confunden con el signo de la victoria. La diferencia está en la colocación de la palma de la mano, hacia afuera o hacia adentro. La mayoría de los lenguajes corporales regionales tienen antiguos y complicados orígenes, a veces olvidados. Una cualidad especial de los gestos regionales es que son muy conservadores. Permanecen confinados en una zona en particular, indiferentes al hecho de que, a su alrededor, las fronteras nacionales cambian continuamente. Como resultado de esto, en cualquier país puedes encontrar lo que yo llamaría frontera gestual, un lugar en donde un gesto acaba y comienza otro. Aquí detrás hay una frontera gestual, la Sierra de Másico, en el centro de Italia. Al sur de aquí, en Nápoles, la gente, por ejemplo, utiliza un cabezazo para decir que no. Hacia el norte, en Roma, mueven la cabeza de lado a lado para decir que no. Y hemos descubierto que es aquí, en la Sierra de Másico, en una pequeña área de unos pocos kilómetros, en donde se unen ambos gestos, el cabezazo y el movimiento horizontal. La explicación de este hecho es asombrosa. En un principio, el cabezazo era un gesto griego, y hace muchos siglos, los griegos conquistaron el sur de Italia y avanzaron hacia el norte. Y fue aquí, en la Sierra de Másico, donde detuvieron su avance hace 2500 años.